Y también dentro del gobierno, simplificar el SAT y otras instancias del gobierno que aun cuando están digitalizadas requieren todavía mayor simplificación para el pago de impuestos y todo lo que esto significa y agilizar la inversión. Y por otro lado, una parte muy importante de actualización de infraestructura tiene que ver con las aduanas, que si invertimos en la modernización de los equipamientos en las aduanas, estamos convencidos que va a aumentar la recaudación. Por supuesto, seguir combatiendo la corrupción en todos los lugares donde se encuentre. Adelante. Nuestro objetivo es llegar a que el salario mínimo represente 2.5 canastas básicas. Hemos trabajado distintas modelaciones, con modelos, por ejemplo, que utiliza el Banco de México, empresarios y académicos, para ver qué impacto puede tener esto en la inflación y de acuerdo con los modelos que tenemos, de hacerlo paulatinamente de aquí al 2030, nos va a permitir que no tengamos impactos en la inflación, incluso el impacto que puede tener aumento en salario mínimo en salarios medios, lo tenemos calculado y de esta manera garantizamos seguir disminuyendo la pobreza en el país y como bien señalaron quienes me antecedieron en la palabra, se trata no solamente de inversión privada para generar empleos, sino generar empleos con dos apellidos, con bienestar, que tiene que ver con salarios justos, tiene que ver con la ubicación de las empresas y al mismo tiempo tiene que ver con vivienda, con educación, con toda la infraestructura asociada a la inversión privada que genere bienestar y por otro lado el otro apellido que es el medio ambiente, la sustentabilidad. Pero este tema, y lo vamos a hacer por consenso como lo ha hecho hasta ahora el presidente, no vamos a trabajar con imposiciones de este tipo, sino seguir generando por consenso los aumentos al salario mínimo con no solo la cúpula empresarial, sino con los empresarios y empresarias del país. Adelante. Y los trabajadores, obviamente. La seguridad. Nosotros hablamos de 5 ejes: honestidad y atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y investigación, coordinación de la Guardia Nacional con las policías estatales fundamentalmente. Bueno, aquí no viene la parte de las fiscalías, ahí nos faltó. En realidad son 2 elementos centrales para avanzar en la seguridad en nuestro país, que ya cambió la tendencia y eso es muy importante. Vamos a tomar ya con una tendencia distinta y nos va a permitir acelerar los avances en seguridad. Son los 2 ejes. Por un lado, la atención a las causas, seguirle dando a los jóvenes no solamente oportunidades, sino lo que nosotros llamamos acceso a los derechos. Los jóvenes en nuestro país, las jóvenes tienen que tener acceso a la educación, a la cultura, al deporte, pero también un empleo digno, también acceso a la salud y a una vida que les permita generar esperanzas, vivienda. Y por otro lado, el avance hacia una cero impunidad. Y para lograr disminuir la impunidad en el país, no solo es una tarea de las policías estatales y de la Guardia Nacional, es decir, no solo es una tarea de los ejecutivos o del Poder Ejecutivo, también es una tarea de las fiscalías y del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Lo voy a poner en términos muy llanos. Si hay un delito en flagrancia y llega la policía o la Guardia Nacional, que en eso tenemos que fortalecer a la Guardia Nacional, se lleva al Ministerio Público, se hace un buen informe policial homologado, se abre la carpeta de investigación y hay la detención del delincuente y después el juicio que tiene que venir. De ahí, si se da justificación, pues queda detenido y si no, pues queda en libertad el delincuente y después viene el juicio. Si no se detiene en flagrancia con las fuerzas preventivas, ¿qué es lo que ocurre en el país? ¿De quién es la responsabilidad de hacer una carpeta de investigación?
de la Fiscalía. Si alguno de ustedes tiene un delito que denunciar, ¿a dónde van? ¿A la policía? No, van a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República, dependiendo del tipo de delito, si es estatal o si es federal. Y en las fiscalías se atoran las carpetas de investigación. Hay un cúmulo de carpetas de investigación histórico, no quiero entrar a la crítica de algún fiscal, ni mucho menos, sino que hay parte de ese problema. Y después, si hay una carpeta de investigación, tiene que venir con suficientes pruebas para poderlo presentar a un juez para que dicte una orden de aprehensión, una orden de cateo. Ese es nuestro sistema penal acusatorio. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, coordinación entre todas las instancias. En el gobierno de la ciudad yo tenía en el gabinete de seguridad a la fiscal general de justicia, incluso al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Sí tienen autonomía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación, porque todos somos responsables de la pacificación del país. Y segundo, nosotros lo que hicimos en la ciudad fue fortalecer en la policía un área de inteligencia y investigación, que incorporamos a la ley, porque las policías no tienen esa atribución. Nosotros lo que queremos hacer es un sistema nacional de inteligencia e investigación en el gobierno, con las distintas instancias del Centro Nacional de Investigación, las propias Fuerzas Armadas, que tenga vínculo con la Fiscalía General de la República y con las Fiscalías Generales de Justicia de los estados. Es un sistema de investigación para la seguridad pública que nos permita tener las pruebas suficientes para atender los delitos de mayor impacto, desde los homicidios, sean por delincuencia organizada o por otras causas, hasta la extorsión, que además necesitamos ponerla como delito grave, que no existe hoy en el Código Penal, hasta otros delitos como robo en las carreteras, por ejemplo, en donde no solo sea la labor preventiva de presencia de las policías o de la Guardia Nacional, sino que también se investigue quiénes son quienes se dedican a este robo y se pueda hacer las detenciones adecuadas. Si no avanzamos en la coordinación y en este proceso de inteligencia y investigación que se traduzca en órdenes de aprehensión, entonces la impunidad se va a seguir atendiendo, pero no en la medida en que la necesitamos. Y estas áreas que estamos planteando aquí tienen que ver con estas dos tareas: fortalecimiento de la guardia, de las tareas preventivas, de atención a las causas y de avanzar en la cero impunidad en el país. Por supuesto, pues evitando cualquier forma de corrupción. Adelante. Pasamos, porque creo que ya me tardé mucho en este. Bueno, planeación de la inversión. Si bien es cierto que estamos totalmente de acuerdo en el libre mercado, en fortalecer la relación con Estados Unidos, con Europa, también necesitamos, entre todos, generar un esquema de planeación para la inversión que nos permita potenciar al máximo el nearshoring. Ahora depende mucho de la búsqueda de inversiones por parte de los gobernadores o gobernadoras, de la búsqueda de inversión de la Secretaría de Economía de nuestro país. Y la idea de lo que van a ver ustedes aquí es generar una mínima planeación de ordenamiento territorial, de vocaciones territoriales, ambientales, de recursos naturales, de vocaciones de formación de personal que nos permitan potenciar al máximo este momento histórico que tiene nuestro país de inversión extranjera. Pero al mismo tiempo que no solo sea la inversión extranjera para la exportación, sino que se permita las cadenas de valor vinculadas con la inversión privada nacional y al mismo tiempo estas cadenas de valor que vayan desde la microempresa hasta las empresas extranjeras que quieren invertir en nuestro país. Y este es un poco lo que ha estado trabajando el grupo de diálogos por la transformación que coordina
Juan Ramón de la Fuente. Ahí ha estado trabajando Altagracia Gómez en diseñar este esquema que nos permita, se ha reunido con todos ustedes, que nos permita diseñar este año, porque ahí vamos a llegar a la presidencia de la República, y no queremos perder este tiempo tan importante, sino que nos pongamos de acuerdo desde ahora en el proceso de transición este año para generar todas las condiciones para que a partir del 2025, no importa quién llegue a la presidencia en Estados Unidos, tengamos esta posibilidad y este potencial de desarrollo de nuestro país que genere inversión con bienestar y al mismo tiempo que no impacte al medio ambiente de manera tan negativa. Siempre hay impactos ambientales, pero la idea es que se sustente en las vocaciones regionales. Adelante. Estos son los corredores de polos de bienestar que hemos desarrollado. Les llamamos polos de bienestar porque no solo son parques industriales, sino que tienen que ver con desarrollo de infraestructura, con vivienda, con escuelas, con centros de salud, con lo que le toca de inversión al gobierno, inversión pública y lo que le toca a la iniciativa privada. El Plan Sonora, ustedes lo conocen, es un plan muy ambicioso y de gran alcance en nuestro país. El Plan Campeche tiene que ver fundamentalmente con la agroindustria, entre otras razones porque Campeche tiene mucha agua y queremos utilizar este potencial para el desarrollo. Adelante. Bajío, Centro, el AIFA, que es la región Centro y el Pacífico. Adelante. Y estamos hablando de agroindustria, semiconductores, logístico, turístico, electrónica, dispositivos médicos, agroindustria, electromovilidad, semiconductores, energético, turístico, agroindustria, dependiendo de los distintos polos de bienestar que estamos planteando. Adelante. Una estrategia nacional para la relocalización, de eso se trata. Adelante. Nosotros creemos que el potencial puede ser de 100 parques industriales en nuestro país. Actualmente hay cerca de 425 a 450 parques industriales y tenemos el potencial de hacer 100 parques industriales más en el próximo sexenio, bien ordenados, por supuesto vinculando con todo lo que tiene que ver con la conectividad, carreteras, ferrocarriles, puertos y por supuesto el comercio con Estados Unidos. Adelante. Evidentemente vinculado con el Plan Nacional Hídrico, adelante, y con la energía. Inicié diciendo cuál es mi expertise desde la academia y nosotros estamos convencidos que es factible hacer el 54-46% y en el caso del 46% de inversión privada, el asunto es tener reglas claras para la inversión, desde las fuentes renovables de energía y otras fuentes, o cómo vamos a permitir energizar a estos 100 parques industriales de los que estamos hablando, desde inversión en transmisión y distribución de energía eléctrica hasta todo lo que tiene que ver con generación. Adelante. Vamos a acelerar la transición energética desde plantas fotovoltaicas, eólicas, terminar con la repotenciación de las hídricas en nuestro país, la geotermia, los paneles solares en los techos de las viviendas, en los comercios. Estuve esta semana que pasó en Sonora, en Mexicali, donde las temperaturas se han incrementado y probablemente se incrementen más con el cambio climático, y no solo se trata de subsidiar la tarifa eléctrica, sino de permitir que en las viviendas haya generación fotovoltaica y eficiencia energética, que nos permita reducir el consumo y con ello pues, reducir el costo de las familias de la electricidad. Adelante. Proyectos clave de energía, no me quiero dedicar mucho más tiempo porque sé que hay preguntas. Hay alrededor de 9,000 megawatts que nos va a tocar inaugurar, que está construyendo actualmente la Comisión Federal de Electricidad e inversiones en transmisión, y hacia adelante estamos trabajando pues el Plan Nacional Energético, no solo al 2030, sino al 2050, que finalmente son los compromisos internacionales de cambio climático. Adelante. ¿Qué
Creemos que podemos hacer 1 millón de acciones de vivienda en el país, modificando y utilizando el recurso que hoy está en Infonavit, que hay que ponerlo a trabajar, y vinculado con este plan de desarrollo, para permitir que tengamos sí inversión, pero también vivienda y todo lo que se requiere para el desarrollo con bienestar del país. Adelante. La soberanía alimentaria, esto hemos estado trabajando, pues tenemos aquí el privilegio de tener a Julio Verdegué como coordinador de esta área. Él, además de conocer mucho el campo en México, trabajó muchísimos años en la FAO, y la idea es mantener los apoyos que se están dando ahora, pero también hablar de financiamiento y de principalmente el tema del agua, que coincidimos plenamente que uno de los grandes temas el próximo sexenio es el agua. Y ahí tenemos que hablar como en la energía, de la eficiencia en el uso y al mismo tiempo de las nuevas fuentes de abastecimiento de agua. Adelante. El programa más intensivo que se haya realizado en el país de simplificación y digitalización de trámites, que ahí nos tienen que ayudar ustedes para ver dónde están los grandes cuellos de botella, que nos permita potenciar la inversión pública y la inversión privada. Adelante. Y por supuesto el fortalecimiento de la formación profesional. Yo he hablado mucho de nuevas universidades, pero tenemos que trabajar mucho en la educación media superior. Hay 32 sistemas públicos de educación media superior en el país y no están vinculados con la educación básica. ¿Qué se dice normalmente? Llegan muy mal preparados de la secundaria los jóvenes a la preparatoria. Pues no tendría por qué ser. Debería ser una extensión de la educación básica a la educación media superior y no tener este rompimiento que actualmente tenemos. Yo pongo siempre de ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos la secundaria y la preparatoria en muchos estados de la Unión Americana están juntos, el middle high school y el high school. Y aquí lo tenemos separado, pero además cada profesor gana distinto dependiendo del sistema. Hay sistemas distintos, hay vínculos sí con el sector productivo, pero en muchos no, y en algunos tienen que tener vínculo y en otros no necesariamente. Entonces, una parte muy importante le vamos a dedicar a la educación media superior y su vínculo con la educación básica. Fíjense, ahora que voy por el territorio, faltan preparatorias en el país. No tendría por qué ocurrir eso. Hay zonas donde no, pero hay zonas donde sí. Un joven a los 15 años, su destino es seguir estudiando, porque a los 15 años ni siquiera tiene todavía posibilidad de trabajar. Entonces, a los 15 años tiene que ir directito a la educación media superior con vínculos duales en algunos lugares y en otros, pues, vinculado con la educación superior. Adelante. Estamos planteando distintas carreteras que están vinculadas con puertos y también con la frontera con Estados Unidos. Adelante. De igualmente, no solamente trenes de pasajeros, y tenemos que resolver algunos problemas normativos de los trenes de carga que potencien los trenes de carga en nuestro país. Adelante. Los trenes de pasajeros que ustedes ya han escuchado. Adelante. Los puertos, aquí hay especialistas marítimos, que son también una forma de conectividad en nuestro país y que tienen un potencial enorme de inversión privada y de vínculo, por supuesto, con Estados Unidos. El este de Estados Unidos requiere el desarrollo de diversos puertos en el Golfo. Adelante. Y aeropuertos, diversos aeropuertos que hemos estado planteando. Adelante. El Internet y las telecomunicaciones, el presidente ha avanzado y tenemos que seguir avanzando en el Internet para todos. Y bueno, cierro con este video, que es un poco lo que he explicado, pero les puede dar una idea mayor de el trabajo que tenemos ya realizado de la visión de país. Yo la verdad estoy muy entusiasmada con esto, hay muchísimas cosas que me entusiasman del próximo sexenio, pero esta posibilidad de tener este vínculo de la inversión privada con el desarrollo con bienestar y sustentabilidad tiene un potencial enorme para nuestro país,
que creo que a todos los mexicanos y mexicanas va a beneficiar. Muchas gracias. Bueno, pues esta es una parte importante del por qué es un honor estar con Claudia hoy. Muchísimas gracias, doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ahora quisiera presentarles y saludar a Karen Flores, ¿no? Bien, hemos platicado de que es tiempo de mujeres. Karen Flores es la primera mujer en dirigir la Cámara Minera de México, la más antigua de nuestro país, desde su fundación en 1906. Solo se necesitaron 117 años para que una mujer estuviera como directora de la Cámara Minera. Y bueno, pues los conoce muy bien, los conoce muy bien, y hemos estado trabajando en las inquietudes, pues algunas, ¿no? Algunas de las principales, pues de los empresarios. Así que, Karen, te pido de favor, ¿no? Por ahí, si quieres, vente, y la doctora tiene aquí su micrófono para responder y pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como bien lo comentaron hace unos momentos, hemos recibido pues diversas inquietudes de cada uno de ustedes y hemos tratado de sintetizarlas en un grupo de preguntas, doctora, que si me permite me atrevería a proponer que hagamos 3 bloques para poder disparar las primeras preguntas y tener las respuestas y de esta manera completar pues las inquietudes que algunas ya se han comentado en esta presentación. La primera de ellas, doctora, es ¿cuál es su opinión sobre la relación trilateral con los Estados Unidos y Canadá y sobre todo el TEMEC en la próxima revisión en 2026, ya que, pues, como usted lo sabe, para el sector empresarial representa más de 1.200 millones de dólares al día este intercambio comercial? La segunda pregunta, que pudimos ver ya 5 puntos muy específicos y claros dentro de su presentación, pero que también es una preocupación muy importante para los sectores productivos y me atrevo a decir para el país. Si pudiéramos ahondar un poco más, doctor, en el plan específico que llevaría a cabo desde su presidencia para el tema de seguridad. Y como tercera pregunta, pues bien, usted en su presentación habló, por supuesto, del fenómeno del nearshoring. ¿Cuál sería su plan para impulsar a las industrias dentro del nearshoring ante los desafíos de escasez de agua y electricidad? Doctora Sheinbaum, adelante. Bueno, me voy a quedar sentada, si no, o me paro. No, está bien así. Bueno. Por supuesto, como escucharon, pues es fundamental el TEMEC y la relación trilateral con Estados Unidos y con Canadá. Nosotros no estamos solamente en campaña en las plazas públicas y en estas reuniones, sino que tenemos un equipo que ya está trabajando sobre la revisión del TEMEC. Lo coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, ahí participa Marcelo Ebrard, está Altagracia y algunos otros miembros de nuestro equipo. Es importante que se diga que es una revisión del TEMEC, no es una renegociación, y eso es importante. Y están trabajando sobre la revisión, qué implica, y pues prepararnos para el momento, aunque es en el 2026, pues que tengamos ya elaborado desde ahora, y se están reuniendo con distintos empresarios
empresarias que nos permitan pues conocer su punto de vista, qué falta, qué problemas ha habido y hacia adelante cómo fortalecerlo. Entonces, pues evidentemente somos el principal socio comercial con Estados Unidos y la verdad es que independientemente de quién llegue a la presidencia de Estados Unidos, creemos que es factible ponerse de acuerdo y seguir potenciando la relación. Así que creo que con eso contestaríamos y quien tenga interés, pues aquí con Juan Ramón de la Fuente que puedan coordinarse. En el caso de seguridad, pues además de tener un gran equipo, la verdad, como lo planteé, es un tema de… el presidente ha avanzado, porque cambiar la tendencia no es fácil en un país como el nuestro. Y se ha cambiado la tendencia, hay una reducción, antes hablábamos de crecimiento y hablamos de disminución, y eso es fundamental. Y para acelerar esa disminución, hablamos, por supuesto, de atención a las causas y, como lo dije, fortalecimiento de la Guardia Nacional y además lo que tiene que ver con las fiscalías y el Poder Judicial, que es fundamental para poder avanzar en la cero impunidad en nuestro país. Creo que con lo que platicé hace un rato es suficiente, pero estamos trabajando con ello. La tecnología es muy importante. Aquí Marcelo Ebrard dejó en la ciudad 15,000 cámaras, nosotros lo llevamos a 75,000 cámaras, pero aunque haya 75,000 cámaras, si no se tiene la otra parte de que las pruebas que vienen en una cámara o la detención en flagrancia y la agilidad para detener a un delincuente no existe, pues entonces no se puede avanzar en la cero impunidad y ese es nuestro objetivo. Y por otro lado, pues la relocalización, el nearshoring, creo que pues con la presentación lo hemos contestado. Muchas gracias, doctora. Otro par de cuestionamientos también, preguntas, inquietudes que hemos recibido del sector empresarial es, pues justamente no perder de vista que México actualmente somos la economía número 12 y si fortalecemos este paso pronto lograremos llegar a la economía número 11. ¿Cómo fortalecer la infraestructura aeroportuaria, carretera, de ductos de gas natural, de fibra óptica, hidráulica y electricidad? Y así también pues abordar un tema que sabemos es de gran interés para usted, doctora, y para todos, que es la energía sustentable. Cómo cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo impulsar el desarrollo y a los sectores estratégicos que van a promover justamente el uso de mayores energías renovables. Bueno, como ven, tenemos también un ambicioso programa de infraestructura. Necesitamos consolidar la infraestructura que nos deja el presidente. El Tren Maya no solo es un tren de pasajeros, debe ser un tren de carga para el desarrollo del sureste y su vínculo con el interoceánico. Se está incorporando un gasoducto a la península de Yucatán y al mismo tiempo 2 plantas de generación eléctrica de ciclo combinado en Yucatán que van a potenciar el sureste de una manera muy importante. Entonces, tanto en agroindustria como en otros sectores estratégicos, por supuesto, además con el de pasajeros, con el turismo, es fundamental que ese tren sea de carga y su vínculo también con los puertos. Por eso, importantísimo su vínculo, estamos hablando incluso de invertir en Puerto Progreso, que es una de los compromisos que se han hecho muchas veces y que ahora se dedicaron recursos principalmente a los rompeolas y está planteado también un desarrollo. Pero también evidentemente ya está asignado para el desarrollo de Salina Cruz, que es fundamental, los 12 polos de bienestar en el interoceánico, que permitan que el tren interoceánico no solamente sea el paso de mercancías del Pacífico al Golfo, de Asia a Europa o viceversa, sino que también tenga un potencial de desarrollo del sureste.
En este sexenio se crearon cientos de miles de empleos con las obras públicas y tenemos que mantener esos empleos ahí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues este desarrollo de los 12 polos de bienestar y el vínculo de la conectividad en nuestro país con ferrocarriles, carreteras y también los puertos. Y además estamos planteando el sureste, pues evidentemente porque allí hay agua, además ese es su gran potencial, y hay que cuidar las selvas y todos los recursos naturales y la biodiversidad de la zona, y al mismo tiempo desarrollar con vocaciones estos 10 polos de bienestar que estamos planteando en el resto del país. Evidentemente la frontera norte, y se van a mantener todos los incentivos de la frontera norte, tiene un potencial enorme, pero también el Bajío y otras zonas en nuestro país. Por ejemplo, la región centro, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo. Hay, por ejemplo, 700 hectáreas de donde iba a ser el aeropuerto de Tizayuca, que son del gobierno de Hidalgo. El gobernador está buscando inversión en esta zona. Nosotros creemos que en esta zona no solo puede ser industria automotriz que se está buscando, sino, por ejemplo, industria farmacéutica. El potencial de la industria farmacéutica con equipos médicos en el país es enorme, porque además puede generar innovación tecnológica en México. Si hay un sector científico fuerte en nuestro país, es el de la investigación médica. Y no se trata solamente de que llegue la inversión extranjera y se potencie la facilidad para la inversión, sino que se tenga su vínculo con la innovación y desarrollo tecnológico en nuestro país y la relación pues con las industrias nacionales. Eso lo hicimos en chiquito en Vallejo, no viene aquí está Rosaura Ruiz, que fue nuestra secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Impulsamos la innovación tecnológica de una manera muy importante. Entonces, esa es la idea del nearshoring, tener vocaciones diversas para poder decir, industria farmacéutica y de equipamiento, cuál es el mejor espacio, qué consumo de agua tiene, cómo puede usar reciclamiento o agua reciclada o no, etcétera. Y en esas, digamos, capas de planeación está trabajando Altagracia pues de manera muy importante. La energía renovable, tenemos que acelerar el impulso de las energías renovables, lo vamos a poder hacer, y al mismo tiempo, porque medio ambiente no solo es energía renovable, también es el cuidado de nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestras selvas y nuestros ríos. No podemos seguir siendo la 12ª economía mundial y tener ríos contaminados como los tenemos. El río Lerma es uno de los ríos más contaminados en México, el río Santiago en Jalisco, que tiene problemas incluso de salud. Entonces, se ubican las fuentes de contaminación, quiénes están contaminando y atender este problema que nos tiene que llevar también a otro nivel de desarrollo, no solamente en términos de los gases de efecto invernadero, sino también de otros contaminantes. Perdón, me tardé mucho. No. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Veo un par de preguntas más, algunas ya relacionadas también con lo que expuso en su presentación. No obstante, si merece algún comentario para poder ahondar un poco más en el tema, específicamente hablando de la simplificación administrativa. Nos comentaba usted hace unos momentos una ley de simplificación. ¿De qué manera puede el sector empresarial colaborar justamente a que se lleve a cabo esta estrategia? E igualmente cuando hablamos de innovación y específicamente en tecnologías en el área de electromovilidad, ¿de qué manera podemos colaborar para impulsar estos proyectos de gobierno? Sí, aunque en pequeño tenemos la experiencia de la ciudad, aquí pues hay muchos empresarias que trabajaron con nosotros, el propio Francisco Cervantes que trabajamos muchísimo, para el propio Antonio del Valle, que nos ayudó mucho después de la pandemia, porque si
alguna entidad sufrió con la pandemia, la crisis económica, pues fue la Ciudad de México. Y terminando, bueno, cuando ya estábamos con la vacunación, en ese momento nuestra gran preocupación era cómo reactivábamos la economía de la ciudad. Tuvimos muchísimas reuniones y de ahí salieron algunas cosas que ya habíamos hecho, pero otras de simplificación de trámites, como por ejemplo el tema de los restaurantes que decía. Fue una reunión con Canirac, de muchas reuniones, cuáles eran los trámites que afectaban más, las actualizaciones de los trámites, porque no solo es trámites para abrir un negocio, sino para actualizarlo, y de ahí pues trabajamos mucho para esta simplificación. Si ustedes ven, ha habido un boom en la ciudad de restaurantes de todo tipo, desde pequeñas fondas hasta restaurantes gourmet que están en distintas zonas de la ciudad. Esta idea de sacar a los restaurantes al aire libre, que no se tiene que pagar nada, fue una idea que salió de esas reuniones, y con muchas otras industrias. Nosotros reactivamos la industria manufacturera en la ciudad, porque había esta idea que en la Ciudad de México, pues lo que había que hacer era sacar a la manufactura porque contamina mucho y las ciudades no pueden tener manufactura. Y desde que llegamos nosotros dijimos, no puede seguirse desindustrializando la ciudad porque va a perder valor agregado y va a perder empleos. Entonces repotenciamos Vallejo, también en un trabajo muy intensivo con distintos grupos, se hizo un fideicomiso privado especial, nosotros hicimos inversión pública para adecuar calles, agua tratada, agua potable, drenaje. La central de abasto, por ejemplo, en la central de abasto trabajan 500,000 personas, o más bien llegan 500,000 personas diario a la central de abasto. Y lo que hicimos en la central de abasto, porque desde que se construyó no había habido una inversión mayor, también pues tocó momentos distintos, cambiamos todo el drenaje de la central, agua potable, metimos concreto hidráulico en los patios, e hicimos los paneles fotovoltaicos en los techos de la central, de tal manera que hoy tiene pues un potencial enorme. Resolvimos una parte de la disposición de residuos sólidos. Les platico, por ejemplo, las 2 plantas de reciclamiento, ya no sé, ya me fui, perdón, las 2 plantas de reciclamiento de residuos sólidos en la ciudad son las más grandes de América Latina. Si tienen oportunidades, si les interesa, pues le pedimos ahora al actual jefe de gobierno, Martí Batres, que puedan hacer una visita. Es algo impresionante, llegan los camiones, depositan la basura anorgánica y los trabajadores y trabajadoras en zonas muy limpias separan parte de la basura y la otra está totalmente automatizada, y llegamos a un acuerdo con Cemex para que ellos se lleven toda el residuo, sobre todo de polietileno para la utilización en los hornos de clínker, y entonces no cuesta prácticamente nada la operación de las plantas, costó la inversión, que como debe ser, pues inversión pública, pero la operación es prácticamente gratuita porque se compensa esto. En fin, otros ejemplos que les podría dar, ya me perdí de la pregunta, pero son algunos ejemplos de los que ustedes pueden ver de simplificación. Un ejemplo más y con esto cierro. La industria fílmica, ustedes dirán, bueno, pues no tiene mucho que ver, generado cerca de 200,000 empleos al año temporales en la ciudad. Antes había un proceso muy largo y tortuoso para poder aprobar un permiso para filmar, ahora sea nacional o internacional, se llena en una plataforma y a las 24 horas tienen su autorización, y si van a filmar en la vía pública, se les acompaña para problemas con los vecinos y se hacen todas las gestiones. Recibimos varios premios porque la industria fílmica en la ciudad se volvió muy importante y además nos ayuda a potenciar el turismo en la ciudad, que también ha crecido de manera importante. Entonces, pues son algunas de las acciones que ustedes pueden ver con la simplificación de trámites. Y la otra, simplificación e innovación. Tanto en la simplificación como en lo que tiene que ver con
innovación tecnológica, creo que el país tiene una comunidad científica ávida de vincularse con el gobierno y con el sector privado. Y nosotros tenemos que potenciar el desarrollo científico desde la ciencia básica hasta estos vínculos, sin los excesos que había antes, que no funcionaron, además de que eran excesos, no funcionaron, sino sencillamente, les pongo un ejemplo, agua. ¿Cómo vamos a hacer el plan hídrico si no es con la comunidad científica, con quienes son los grandes usuarios de agua, los agricultores, los industriales y los municipios, que son los grandes usuarios de agua? Yo pienso que hay que modificar la Ley Nacional de Aguas, pero creo que tenemos que hacerlo por consenso, para que realmente la Ley Nacional de Aguas se modificó, se creó en los 90s y no teníamos un recurso escaso como lo tenemos ahora. Entonces, pues de eso se trata la innovación tecnológica y el vínculo con el sector público y privado. Gracias, perdón. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, para no ahondar, hay muchas preguntas, pero creo que muchas de ellas se contestan justamente con la presentación que nos expuso la doctora Sheinbaum, pero hay una adicional que quisiera mencionar. ¿Cuál es su plan para atacar la corrupción? Bueno, hay una parte muy importante que ha hecho el presidente, la corrupción de más arriba, y todavía queda camino por andar. Y ahí pues Javier Corral, que también está en Diálogos por la Transformación, ha estado trabajando con muchísimos, de manera muy plural, con muchísimos sectores, para poder avanzar en los mecanismos de control y de fiscalización que nos permitan atajar la corrupción, desde la corrupción de un policía hasta otra corrupción que se pueda presentar. Hoy ha disminuido la impunidad y pues como lo dije en el debate, si lo escucharon, hay 2.4 billones de pesos que no hubieran podido salir de otra parte si no es de lo que ha hecho el presidente. Y hemos hablado, por ejemplo, de la Agencia Federal Anticorrupción, para poder juntar diferentes informaciones y que tenga la posibilidad no de sancionar, sino de enviar a sanción tanto a los tribunales administrativos como sanciones penales sobre la corrupción y otros esquemas que hemos podido desarrollar. Ahora, como lo dije, para tener un gobierno honesto, pues necesitamos servidores públicos honestos. Si hay corrupción arriba, pueden tener la certeza de que va a haber corrupción abajo. Muchísimas gracias, doctora. Con eso finalizaríamos esta sesión de preguntas. Si hay alguno que haya quedado pendiente, a favor de hacérmelo saber, pero hasta el momento creo que tenemos pues ahora sí que compiladas las inquietudes que muchos de ustedes nos manifestaron. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Muchísimas gracias a Karen Flores, muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí que el consenso no es destino, es una constante en el diálogo y pues estamos construyendo, por supuesto, a través de este diálogo, la prosperidad compartida y el segundo piso de la Cuarta Transformación. Un aplauso no muy fuerte a todos ustedes por acompañarnos durante todos estos meses a través de sus invitaciones. Muchísimas gracias. Y estamos muy pendientes, por supuesto, de ustedes, por instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahora, si les parece, también agradecer la presencia de nuestros compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Les vamos a pasar la imagen porque en este momento, pues vamos a pedirle al Presidium que si gusta pasar abajo para tomarnos la foto del recuerdo, por favor. Muchísimas gracias y con esto…